La enfermedad que se hereda de forma autosómica dominante y cuya alteración se localiza en el cromosoma 4, bueno, yo les decía que quizás es poco servible el aprenderse dónde está ubicado un gen determinado, ¿no? Yo creo que es importante saber cuál es el gen y cuál es su función, eso es importante. Pero decir ya dónde está su ubicación, 4Q.34, etcétera, creo que ya son detalles. Sin embargo, suelen preguntar esto, ¿no? Esto no es una pregunta que, por lo menos yo no la formularía, pero bueno, suelen preguntar. Sin embargo, dándole el mérito a la pregunta, probablemente sea esto porque la enfermedad de Huntington, o la Corea de Huntington, fue una de las primeras enfermedades que se precisó dónde estaba localizado primero, y luego segundo se supo cuál era la secuencia, y luego se conoció por qué se producía esta enfermedad, ¿no? Las otras tres, las otras enfermedades son de herencia, el déficit de alfa, una deficiencia recesiva, igual a glucogenosis, igual a la enfermedad de Niemann-Pick, y la enfermedad de Rendu-Osler no está ubicada en el cromosoma 4, ¿no? Pero digamos, hablando un poco de Corea de Huntington, yo no he visto preguntas sobre lo que es Corea más estas, digamos, de Corea de Huntington, pero sí sería importante conocer, hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades por anticipación. ¿Qué quiere decir? De que cada vez que se hereda esta enfermedad, son de herencia dominante, ¿sí? Pero cada vez que se hereda a la siguiente generación, la enfermedad es mucho más grave y suele presentarse de menos edad. Entonces, supongamos que una persona se le diagnostica Corea de Huntington a los 35 o 40 años. Esta persona tuvo descendencia y probablemente la descendencia tenga la manifestación a los 25 años. Si esa tiene descendencia antes de que se manifieste la enfermedad, o sea, de que quiera tener niños, cada vez se ve con menos frecuencia. Entonces, incluso actualmente se ven niños con Corea de Huntington, ¿no? O sea, que quiere decir que la enfermedad se fue anticipando. Y esto es por un mecanismo de estas enfermedades por anticipación se da porque nosotros tenemos la codificación del ADN de un gen determinado, pero existen zonas, ya sea dentro del mismo gen o fuera del mismo gen, que se repiten. O sea, que no expresan un aminoácido determinado, sino solo se repiten. O sea, están ahí para repetirse nada más, ¿sí? Y estas repeticiones pueden ser de 3 nucleótidos, 4 nucleótidos, etcétera, ¿no? Entonces, en una población determinada, o de un gen determinado, perdón, el número de repeticiones, por ejemplo, deben ser de 10. Entonces, si yo me hago el estudio de ese gen, 10, en otro 10. Pero si se ve que esta aumenta a 15, supongamos, en un gen determinado, puedo decir, esta persona tiene riesgo de que estas repeticiones se amplifiquen, ¿no? Entonces, esta persona tiene otro niño, o tiene un hijo, y esta repetición ya no está en 15 sino en 35. Entonces esta de 35 ya es portadora y la siguiente generación puede hacer la enfermedad genética. Otra enfermedad que tiene este tipo de herencia, de anticipación, es el síndrome del X frágil. ¿Sí? Como les decía, es una enfermedad ligada al cromosoma X, donde principalmente se ven afectados los varones, y el gen es una proteína que se expresa a nivel principalmente del cerebro, ¿sí? Y que, digamos, las repeticiones normales es hasta 50, ¿sí? Pero si esta persona pasa de 50, se volvería portadora, y si pasa de 200, es una persona que tiene la enfermedad. Entonces, uno cuando hace la historia familiar de la discapacidad intelectual en general, tiene que preguntar a la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas portadoras que pueden hacer una manifestación clínica. Por ejemplo, en el síndrome del X frágil, si una mujer es portadora, una forma de evaluar si es portadora o no es que si esta persona hace falla ovárica prematura, ¿sí? O si tiene embarazos o gemelos. Y esto se ve en la práctica clínica con mucha frecuencia, ¿no? Tienen gemelos y tienen o a veces hacen falla ovárica prematura. Entonces este gen, además del funcionamiento del cerebro, también es importante para el funcionamiento, digamos, de la parte del sistema hipófisis el gonadal, ¿no? Entonces esto es un grupo de enfermedad que es por anticipación. Esto es importante que lo tengan presente. Y como les decía, uno de los ejemplos es la Corea de Huntington. Entonces, nuevamente les decía, de herencia dominante, el riesgo de recurrencia es de un 50%, ¿sí? En términos generales.
Claro, si la persona está afectada, ¿no? O sea, si yo tengo una enfermedad dominante, el riesgo de que, como les decía, una de mis hijas tenga la enfermedad es del 50% en cada una de ellas, ¿ok? Pero si, digamos, la mutación se encuentra, supongamos que se evalúa una familia con acondroplasia, por ejemplo. No hay antecedentes de acondroplasia en la familia. Primer niño con acondroplasia. Segundo con acondroplasia, uno puede decir, no, ¿qué pasó? ¿No puede ser que sea recesivo? No, un poco improbable. ¿Hay enfermedades así que se comporten? Sí, pero es un poco improbable. Lo más probable es que sea un mosaicismo gonadal. Ya les hablé lo que es mosaico, ¿sí? Que son un grupo de células que tienen un genoma determinado y otro genoma. Entonces puede ser de que el papá o la mamá tengan espermatozoides que tengan la mutación y otros espermatozoides que no lo tengan. ¿Y cómo esto se demuestra? Yo le extraigo el ADN al papá o a la mamá o a los dos, le hago el estudio genético y veo que los dos están sanos, ¿no? O sea, en linfocitos. Pero si es que se podría hacer el estudio genético a las gónadas, probablemente uno puede encontrar de que sus espermatozoides u ovocitos estén produciendo o estén, claro, produciendo la mutación en este gen FGFR3, que es el que produce la acondroplasia. Entonces, por eso que cuando nosotros vemos un niño con acondroplasia por primera vez y les damos el riesgo de recurrencia y vemos que la familia no tiene, les decimos el riesgo de que vuelva a aparecer en un siguiente embarazo esta misma enfermedad es casi del 0%, porque puede haber estos mosaicismos gonadales, ¿sí? Porque puede haber, o sea, uno no puede decir no, es 0%. Igual, no puede, cuando uno ve una enfermedad recesiva, no siempre, no les tiene que decir a los padres, no, ustedes son portadores, no, porque como les decía, pueden haber estos mecanismos de disomía uniparental que no sea la causa, ¿no? ¿Cuál de las siguientes enfermedades cutáneas se transmite de forma autosómica dominante? Si nos acordamos de la estructura, digamos, molecular de la piel, todas tienen moléculas, digamos, complejas, pero un dato más para las enfermedades autosómicas dominantes es que las enfermedades autosómicas dominantes generalmente son genes de estructura, ¿sí? Ya les dije el receptor de fibrolastos que produce acondroplasia, la fibrilina es una molécula que interviene en el colágeno, los mismos del colágeno, ¿sí? Entonces, casi todas las enfermedades, o un grupo de las enfermedades de la piel, son de herencia autosómica dominante, ¿no? Como la enfermedad de Ehlers-Danlos, la ictiosis vulgar, el edema angioneurótico de Kinkel, la epidemiolisis congénita. Entonces, la respuesta serían todas. Solo un poco para ampliarlo, Ehlers-Danlos, el síndrome de Ehlers-Danlos hay muchas clases, 1, 2, 3, etcétera. La más frecuente es la tipo 3, también conocida como síndrome de hiperactitud articular benigna, aunque hay algunos autores que lo quieren diferenciar, pero me parece que es una misma entidad, y esta es una entidad que se ve con mucha frecuencia en la población en general, ¿no? A veces van a la consulta, los niños tienen una hiperlaxitud, uno le hace los criterios de Bennington, es positivo, y el papá o la mamá dice, ¿y por qué tiene mi hijo esto? ¿No? Entonces solamente a veces les digo que hagan esto a los padres, hacen esto y su mano como se dobla, hace una cóncava, ¿no? Y es frecuente en realidad la hiperlaxitud articular y no da molestias, sino que ahora los médicos nos fijamos en esos detalles específicamente en rehabilitación y en pediatría, y cuando hacen terapia dicen, pero este niño es laxo, ¿no? Y a veces van a estas consultas porque los niños con hiperlaxitud suelen tener, digamos, actitudes como son unas gomitas, entonces tienen cualquier actitud y dicen, bueno, este niño tiene algo, el traumatólogo, y luego llegan a genética, ¿no? Pero es una enfermedad relativamente común y de herencia autosómico dominante. La mutación en estas puede ser la tenasina o un tipo de colágeno. Acá, la siguiente, ¿cuál de las siguientes enfermedades no tiene herencia autosómica dominante? Bueno, la verdad acá un truco no les podría decir, pero como les decía, bueno, casi todas las neurológicas son dominantes, pero también hay ligadas al cromosoma X, y la que es ligada al cromosoma X es la ataxia de Friedreich. La neurofibromatosis, solamente para hacerles acordar, es una enfermedad que es progresiva, que en los primeros años de vida se puede diagnosticar como manchas café con leche,
¿sí? Eso es uno de los signos. Puede haber pecas en la axila o en la ingle, y progresivamente pueden ir apareciendo los otros signos, ¿no? Nódulos de Lisch, los fibromas, los tumores, etcétera, ¿no? La corea de Huntington ya les hablé. Bueno, la corea de Huntington es una enfermedad que da estos movimientos coreicos, que les decía que puede aparecer a los 35 años, y es una enfermedad muy devastadora, ¿no? La esclerosis tuberosa está asociada a veces a discapacidad intelectual. Son pacientes que tienen no manchas café con leche, sino manchas hipocrómicas. ¿Okay? Y la ataxia de Friedreich, bueno, son pacientes que tienen una ataxia que aparece en la etapa, a veces en la etapa adulta. Hay diferentes tipos de ataxia, diferentes clasificaciones, tipo 1, 2, 3, 4, 3, etcétera, ¿no? Pero bueno, estas son las más frecuentes. Eso ya les había adelantado. Una de las siguientes enfermedades no tiene herencia ligada digamos, la forma de plantear no sería al sexo, sino mejor al cromosoma X, porque esa es digamos, la mejor forma de enunciar. El raquitismo vitamino resistente es ligado al cromosoma X. El síndrome de Lesch-Nyhan es una enfermedad que el ácido úrico se eleva, ¿sí? y produce discapacidad intelectual. Son pacientes que se autoagreden. La miopatía de Duchenne, ya les comenté, son pacientes que progresivamente hacen llegan a postrarse y a fallecer por una falla respiratoria principalmente. La enfermedad Hunter o la mucopolisacaridosis tipo 2 es una enfermedad que le falta, igual no, es una enfermedad metabólica que se acumulan los glicosaminoglicanos en todo el cuerpo, el cerebro, corazón, etcétera, y progresivamente estos niños tienen una discapacidad intelectual, ¿no? Son pacientes que tienen una facies tosca. Se parece mucho al hipotiroidismo congénito. En realidad las mucopolisacaridosis se parecen, o sea, muchas veces nos han hecho diagnóstico, nos han hecho la referencia de hipotiroidismo congénito, pero no es así. Y la enfermedad de Jarabe de Arce. La enfermedad de Jarabe de Arce es una enfermedad autosómica recesiva. De estas, ¿cuáles tienen tratamiento actualmente? El raquitismo vitamino resistente idiopático se puede tratar si uno hace el diagnóstico temprano. Se puede dar fósforo, vitamina D, y estos pacientes van muy bien. Síndrome de Lesch-Nyhan todavía no tenemos algún tratamiento disponible. O sea, se puede hacer algo para que los pacientes se dejen de autoagreder. Sí, a veces se les ponen unas varillas, etcétera. Miopatía de Duchenne, el tratamiento demostrado hace 40 años es los glucocorticoides. Varía el curso de esta enfermedad, pero existe ahora un tratamiento que probablemente sea aprobado en estos meses para una mutación específica de la distrofina y que cambia notablemente el curso de esta enfermedad. La enfermedad de Hunter, la mucopolisacaridosis 2, también tiene tratamiento, es un tratamiento de reemplazo enzimático. O sea, estas enfermedades metabólicas lo que falla es una enzima, entonces lo que hago es darle la enzima, ¿no? Y dentro de estas enfermedades metabólicas que tienen tratamiento con reemplazo enzimático es esta enfermedad de Hunter, o sea, MPC2, la MPC1, la MPC6, está por salir para MPC4, la enfermedad de Fabry, creo que tengo diapositivo, bueno, les voy a hablar un poquito más de Fabry. Y la enfermedad de Jarabe de Arce también tiene tratamiento, ¿no? O sea, esto es por un metabolismo anormal de la valina, la isoleucina y la leucina. No se metaboliza bien estos aminoácidos, se acumulan y producen discapacidad intelectual. Pero si yo hago un diagnóstico temprano, hay fórmulas especiales que hago que estos tres aminoácidos no se entreguen la cantidad, digamos, que produzca alguna afectación nerviosa, y son pacientes, como les decía, completamente sanos, ¿no? En otras regiones, Chile, Brasil, mismo Argentina, nos llevan muchos años. Como les decía, acá en el Perú lamentablemente no se hace esto, ¿no? Y muchas veces, digamos, estamos fuera de esto porque no nos toca vivir el de tener niños con esas enfermedades, ¿no? Entonces es muy difícil, digamos, hacer un diagnóstico cuando ya la afectación está dada, ¿no? Y decirles, bueno, pues se puede dar tratamiento, pero a veces es ya muy tarde. Así que es importante que ustedes lo conozcan y que desde sus lugares podamos hacer algo por estas enfermedades. ¿Cuáles de las siguientes enfermedades ligadas al sexo tienen herencia dominante? La enfermedad de Fabry es ligada al cromosoma X. Hay una discusión actualmente, pero digamos hasta que hicieron esta pregunta,
la clasificaban como herencia ligada al cromosoma X de tipo recesivo. El déficit de glucosa 6-fosfato es recesivo. La hemofilia B y la hemofilia A es de tipo también recesivo. El raquitismo es ligado al cromosoma X dominante. ¿Sí? Dentro de las excepciones de los errores innatos del metabolismo, el raquitismo es dominante, ligado al cromosoma X, pero dominante. Un poco de enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry son pacientes que hacen insuficiencia renal crónica, o sea que probablemente en pediatría, o sea, yo en el hospital no los llegue a detectar, salvo que a alguien se les ocurra, porque son niños que pueden tener dolores, parestesias, mucho dolor en las extremidades, dolores abdominales, y esa es la forma de manifestarse en la etapa pediátrica. Entonces, a veces estos pacientes los toman como psiquiátricos, y pasan todas las consultas, les hacen de todo y nunca les encuentran nada, ¿no? Entonces, y es una enfermedad, digamos, relativamente frecuente. Y en la etapa adulta hacen insuficiencia renal crónica los varones. Algunas mujeres también pueden hacer, pero las mujeres, la forma de manifestarse esta enfermedad es con enfermedades cerebrovasculares o ACVs, digamos en forma temprana, ¿no? 40, 45 años, probablemente alguna vez hayan visto una mujer con un ACV isquémico. Entonces, en este tipo si ustedes ven una enfermedad que, por ejemplo, el grupo etario es en la etapa de adulta mayor, y ven esta enfermedad que se presenta en la etapa pediátrica o en la etapa adulta, piensen que podría ser un tipo de enfermedad, ¿no? Y a veces solamente poniendo un Google uno podría diagnosticar fácilmente este tipo de enfermedades. Estas son enfermedades comunes, digamos, dentro de genética son comunes, ¿no? Porque, como les decía, tenemos hasta 7.000 enfermedades huérfanas que nosotros, o que en general se han descrito. Igual, como les decía, la enfermedad de Fabry también tiene tratamiento de reemplazo enzimático. Bueno, en esta pregunta la respuesta es raquitismo. Acá les quiero mostrar un poco sobre el mecanismo fisiopatológico de las enfermedades hereditarias. O sea, ¿qué quiere decir? La acción directa, por la mutación del gen, por ejemplo, del colágeno tipo 1, va a provocar la osteogénesis imperfecta. O sea, el hecho de que esté mutado, o sea, el colágeno no se forma y se ve la osteogénesis imperfecta. Un paso intermedio es la mutación en esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, acumula fenilalanina, y lo que produce la enfermedad es no de por sí la mutación en este gen, sino el acúmulo de la fenilalanina. Entonces, la mayoría de errores innatos en metabolismo es porque falta algún metabolito o sobra algún metabolito, ¿ok? Y la influencia medioambiental, por ejemplo, en cáncer, se ve esto, claro, cada vez se conoce más, incluso, como les decía, el INEM tiene una especialidad de genética, y que sus genetistas, digamos, son mucho más expertos en el área de oncogenética, ¿no? Y esta área está, digamos, también igual creciendo con mucha rapidez. Entonces, una mutación predisponente más el ambiente puede provocar que aparezcan mutaciones somáticas añadidas. O sea, la persona tiene una predisposición genética, supongamos, se ha hecho estudios, ¿no? Pacientes que fuman, ¿sí? Se le hace estudios genéticos a todos ellos, y todos ellos varían, digamos, unos tienen una predisposición, una mutación en un gen determinado que hace de que el cigarrillo se dispare, digamos, el cáncer, ¿sí? Y esto es lo que se trata de especificar en esta diapositiva. Un poco de protooncogenes o oncogenes. Un protooncogen es un gen normal que tenemos todos nosotros, y el oncogen es un protooncogen que se ha modificado y que va a tener propiedades, digamos, de producir cáncer, ¿sí? Y con propiedades, digamos, similares a oncogenes virales, ¿no? Que son ejemplos de estos son el CRF, el MIR. Y hay, aparte de los oncogenes, hay oncogenes supresores de tumores, conocidos también como antioncogenes, y ejemplos de estos tenemos el retinoblastoma, el P53 y el gen APC, que produce la poliposis adenomatosa colónica si está mutado, ¿no? Si está mutado, produce la poliposis adenomatosa colónica. Hay virus relacionados con carcinogénesis, o sea, la presencia de estos virus se conoce, por ejemplo, bastante sobre la hepatitis B, produce el carcinoma hepatocelular, ¿sí? Otro ejemplo es el linfoma de Burkitt por la Epstein-Barr. Incluso hay enfermedades genéticas, una enfermedad que se llama de Duncan.
Esta enfermedad de Duncan es una deficiencia de una proteína que interviene, digamos, en los procesos de inmunidad, y si es que esta persona hace una infección por Epstein-Barr, hacen linfoma Burkitt y fallecen, ¿no? Tenemos una familia descrita que es una familia grande, que es ligada al cromosoma X. Los dos varones, los mayores, perdón, hicieron la enfermedad. Cuando la historia más o menos es así, el primer niño hace la enfermedad, bueno, el linfoma Burkitt, bueno, le tratan, fallece. Tenía un segundo niño y también le hace el linfoma Burkitt. Entonces la mamá pregunta y dice, pero me parece raro, ¿no? Porque que dos de mis hijos tengan el linfoma Burkitt. Entonces le hacen el estudio y bueno, sospechan de una enfermedad genética, que como les decía, la enfermedad de Duncan. Lo llegamos a evaluar ya al tercer hermano, que tenía 6 meses, era un varoncito, y se diagnostica que también él tenía la enfermedad. Para suerte de esta familia, tenía un conocido en Italia, esta familia, me refiero, viajaron a Italia y le hicieron trasplante de células hematopoyéticas al menor, y el niño ahora ha regresado y está completamente sano, ¿no? Entonces, a veces pensamos de que las enfermedades genéticas no se puede hacer absolutamente nada, pero en realidad sí se puede ofrecer mucho, ¿no? Dependiendo del momento en que se haga el diagnóstico. Lógicamente hay algunas otras que a veces irreversiblemente no podemos hacer, pero como les decía, hay mucho interés en esto en los expertos, y cuando uno pone, por ejemplo, en el clinicaltrial.gov, que son los ensayos clínicos de enfermedades genéticas, aparecen más de 8.000 ensayos, ¿no? para ver si es que estas enfermedades tienen algún tratamiento. Bueno, acá una de las siguientes afirmaciones no es cierta para los protooncogenes. Son genes encargados de los procesos de replicación y diferenciación celular. Esto, no están presentes en las células normales, ¿sí? O sea, todos tenemos protooncogenes. Y los oncogenes son cuando ya están mutados y cuando producen ya el cáncer. Los oncogenes se caracterizan porque los recesivos requieren la inactivación de las dos copias, ¿sí? Son ejemplos de anti-oncogenes el gen RB y el P53. La anulación del RB, para acordarnos, RB retinoblastoma, y estos virus oncogénicos han perdido parte de su provirus y en lugar de los genes EM, POL, FIGAC contienen un oncogen, ¿no? Entonces las respuestas todas son ciertas. En la genética molecular del cáncer de colon no se implicaba, o sea, igual acá podría ser difícil de contestar. Sin embargo, si nos acordamos del gen RB, este produce retinoblastomas, ¿sí? Entonces este no está implicado. El P53, el NRAS, KRAS y APC están implicados en el cáncer de... un poco de indicaciones para los estudios cromosómicos. Como les decía, si ustedes hacen un diagnóstico de una enfermedad genética y que estas saben que tienen un origen génico, o sea, la mutación en un gen, no pidan el estudio cromosómico, ¿no? Eso como primer enunciado. Para pedir el examen cromosómico hay indicaciones. Una de ellas es que una persona tenga discapacidad intelectual, tenga o no tenga alguna asociación en otra parte del cuerpo, o sea, si tiene malformaciones o tiene una dismorfia facial, tenga o no tenga, se tiene que hacer el estudio cromosómico. O sea, discapacidad intelectual o retardo mental, se tiene que hacer el estudio cromosómico. La infertilidad, les comenté sobre esto, o sea, dentro del protocolo para buscar infertilidad o esterilidad, se tiene que estudiar los cromosomas. Es uno de los pasos genéticos, ¿no? O sea, después de eso hay otros más, pero esa no es la idea de esta diapositiva. Cuando una pareja tiene abortos a repetición, antes se decía que si una pareja tiene más de 3 abortos, recién se comienza el protocolo para buscar por qué, ¿no? Están desde las inmunológicas, como las enfermedades autoinmunes, están desde las infecciosas, las endocrinas, etcétera, ¿no? Pero también la parte genética, y se comienza con el estudio cromosómico, ya que podrían ser estos portadores de translocaciones y hacer que sus productos se lleguen a perder con mucho más frecuencia. Anomalías del desarrollo sexual es lógico, o sea, si es que vemos un niño que tiene un sexo ambiguo, para definir
qué es, se tiene que hacer el estudio cromosómico, ¿no? Si es XX o XY. Y como les decía, el antecedente de discapacidad intelectual, es importante hacer el estudio cromosómico. Para el diagnóstico prenatal de alteraciones cromosómicas en relación, o sea, específicamente 21, 13, 18, lo ideal es separar, digamos, en dos grupos, ¿no? Como les decía, las alteraciones cromosómicas son de origen principalmente materno, ¿ya? Entonces, marcamos la línea 35 años de edad. Si tiene más de 35 años de edad la mujer, el estudio cromosómico está indicado, o sea, se puede hacer la ecografía prenatal, la ecografía genética, la determinación de alfa-fetoproteína, etcétera, etcétera, pero eso no va a descartar que una persona tenga un niño o un producto con anomalía cromosómica. O sea, el indicado es hacer el estudio cromosómico al embrión. Y esto lo podemos hacer de diferentes maneras, a través de la biopsia corial, a través del cultivo de las células de líquido amniótico, a través de la cordocentesis y actualmente a través de las células fetales extraídas de sangre materna. ¿Okay? Disponibles en el país tenemos principalmente esta, la B. Esta se hace más o menos a las 11 semanas, esta se hace entre las 15 y las 18 semanas de gestación. Esta se hace casi igual que la 15 y 18 semanas de gestación, y el estudio de células fetales se puede hacer desde el comienzo, ¿no? Desde la sexta semana de gestación, incluso se puede hacer un diagnóstico mucho más temprano. Pero si tiene menos de 35 años, esta mujer, si uno quiere descartar una anomalía cromosómica, lo que se tiene que hacer es el triple o el cuádruple screening, ¿no? O el tamizaje. ¿Qué quiere decir esto? Yo le hago una ecografía prenatal, más o menos entre las 11 y 14 semanas de gestación, y se detecta, por ejemplo, la presencia del pliegue nucal o la longitud del pliegue nucal y la presencia o ausencia del hueso nasal, ¿sí? Esto yo le agrego el estudio bioquímico determinando alfa-fetoproteínas, determinando estradiol, beta-HCG. Entonces, hay programas informáticos que yo ingreso todos estos datos y me sale y me dice cuánto riesgo hay. Supongamos una mujer de 25 años tiene el riesgo a los 25 años en la población en general de trisomía 21, por ejemplo, es de aproximadamente 1 en 1500, 1 en 2000. Pero supongamos que a esta mujer yo le hago el triple cuádruple screening o tamizaje y veo que su riesgo es de 1 en 500, entonces esta pareja o esta mujer tiene indicación para hacer cualquiera de estas técnicas, ¿no? Principalmente líquido amniótico, ¿sí? Ahora, ¿con cuál de ellas yo puedo estar seguro si tiene una alteración cromosómica? Directamente, o sea, con la biopsia corial, con el líquido amniótico, cordocentesis o el estudio de células en sangre fetal. La alfa-fetoproteína, la ecografía prenatal, así sea el más experto, así sea el que haya visto muchos fetos con malformaciones, etcétera, no va a poder decir si esto es una alteración cromosómica o no. La única forma es directamente. ¿Y cómo? Con estas 4 técnicas que les comenté. Entonces, la que no determina la anomalía cromosómica es la determinación de alfa-fetoproteína. Entonces, ya terminando, les había comentado las enfermedades huérfanas o raras, más o menos se presenta en el 8% de la población en general, ¿no? Y la presentación puede ser desde la etapa neonatal hasta la etapa adulta, o sea, es frecuente, y se denomina enfermedad huérfana como tal. O sea, en grupo es el 8%, ¿no? De todas las enfermedades, de estas 8.000 enfermedades. Pero individualmente se define como tal, como que tiene una incidencia menor a 1 en 2.000. Y esto ya les había comentado, las enfermedades genéticas que actualmente tienen tratamiento mediante terapia de reemplazo enzimático, las fórmulas especiales, como les decía, fenilcetonuria, homocistinuria, enfermedad jarabe de Arce, las enfermedades del ciclo de la urea. Terapia génica, sí, hay una enfermedad que tiene tratamiento con terapia génica, que es que se llama Glivera, que está aprobada en EMEA, que es para una enfermedad que da una pancreatitis crónica y pueden fallecer los pacientes y se puede modificar genéticamente su ADN, ¿no?
Y la modificación del sustrato, les había comentado sobre, por ejemplo, Duchenne. ¿Sí? Lo que se hace es, se modifica una de las proteínas para que esta proteína, digamos, funcione adecuadamente. Entonces, todas estas son formas de tratar actualmente las enfermedades genéticas o raras. Gracias.